Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Python con énfasis en Django. En esta oportunidad vamos a trabajar con el concepto de polimorfismo y distintos tipos de herencia, como para terminar de cerrar la idea de lo que son las clases dentro de Python. ¿Bien? Entonces, en este caso particular quise traer también un ejemplo. En el código lo van a poder encontrar aquí en el repositorio de abajo, en el enlace de GitHub. En lo que dice clase 14, en el que dice clase 14 YouTube. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es simular cómo funciona un call center. ¿Bien? En este caso, entonces, primero necesitamos crear la clase principal de todas, que va a ser, que se llama empleado. ¿Bien? Vamos a trabajar con dos tipos de empleados. Uno va a ser el empleado común y el otro va a ser el manager. Bien, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, necesitamos que esta clase nos diga el estatus actual del call center. Es decir, si hay algún agente disponible, si hay algún manager disponible. Y bueno, cada uno de los empleados va a tener también atributos generales a todos, ¿ya? Como por ejemplo un nombre, un ID, un salario y una propiedad de si está disponible para contestar o para recibir algún tipo de requerimiento. Entonces, fíjense que acá creamos la clase employee y dentro de esa clase colocamos el método de inicialización, donde vamos a depender de lo que es un nombre, un ID y un salario. Esas valores se inicializan y luego se establece una variable común que a priori se asume que es true para todos en principio, ¿ya? Es decir, todos están disponibles para trabajar a principio de que comience a trabajar el call center. Bueno, luego vamos a crear una subclase que va a heredar los atributos de employee de la instancia employee. Y fíjense que eso se hace como lo hemos visto en el video anterior. Colocamos el nombre de la clase y adentro la clase que va a utilizarse para heredar esos atributos. Entonces, después acá adentro establecemos cuáles son los atributos del agente. En este caso el agente es un tipo de empleado y va a tener un nombre, un ID, un salario y un lenguaje para poder responder a una pregunta dada o a un requerimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Estos tres, que son el nombre, el employee ID y el salary, los podemos traer por herencia de la clase principal, que se llama employee. Eso es lo que hacemos en esta línea. Y luego necesitamos establecer el lenguaje para que esto tenga una definición completa. Entonces, en este caso definimos el lenguaje de la llamada a la cual va a contestar el agente. Este señor agente va a tener disponible solo un método. Ese método se llama responder la llamada. Depende de la instancia, es decir, que tiene que haber creado un empleado antes de que pueda existir una llamada a este método. Y lo único que va a hacer es imprimir el nombre del empleado y decirnos, oye, este empleado está respondiendo la llamada en el lenguaje X, ¿no? Y adicionalmente va a activar este atributo isAvailable, se va a poner en false, porque como está respondiendo, ahora ya no va a ser true, sino que se va a poner en false. ¿Bien? Eso. Luego vamos a crear otra clase que va a depender de la clase employee, va a heredar los atributos de employee. Fíjense que acá inicializamos y colocamos los distintos atributos: nombre, employee ID, salary y departamento. El departamento sí lo necesitamos colocar nosotros aparte. Estos tres que tengo señalados sí se van a heredar de la clase principal employee. Como ven acá, heredamos, inicializamos y después definimos el valor respectivo del departamento. Este señor que se llama manager, o todos los managers, van a tener un método disponible que va a ser escalar la llamada hacia el departamento X. Entonces simplemente necesitamos de el manager creado y cuando utilicemos este método sobre el manager dado, nos va a imprimir el nombre del manager y nos va a decir, oye, ese manager está escalando la llamada a el departamento X. ¿Ya? Eso. Y automáticamente si el manager está haciendo eso va a quedar otra vez en available false, es decir, no está disponible porque está ocupado. Bien, hasta aquí lo que tenemos son una clase principal, employee, y dos clases que heredan lo que son la clase principal, y además cada una de esas subclases tiene un método disponible. En el caso de agente, answer call, y en el caso de manager, escalar call. Bien, bueno, ahora supongamos que vamos a utilizar estas clases para generar nuestra otra clase que se llama call center. Y este call center nos debe mostrar el estatus actual
de lo que es el call center y también nos debería mostrar si hay empleados disponibles o no. Entonces fíjense que acá creamos la clase call center, es otra clase distinta. Inicializamos, básicamente no colocamos ningún atributo particular, solo vamos a decir que hay un atributo común, que es que cuando yo inicie un call center siempre vamos a tener una lista de empleados vacía, ¿ya? Esa lista de empleados se va a ir llenando de acuerdo a si de repente un empleado llega, sale, los turnos de trabajo, etc. ¿bien? Entonces, esta clase tiene que tener los distintos métodos para agregar los empleados y también para poder avisarle a un cliente si el call center está en su capacidad máxima. Por ejemplo. Entonces, en este caso, el primer método que tiene sería addEmployee. Este método agregaría un empleado dado, que puede ser un agente o puede ser un manager. Y fíjense que lo que hace es, depende de la instancia y de un atributo que se llama employee. ¿Qué va a hacer? A la lista vacía que va a tener el call center, le va a agregar un empleado. ¿Bien? Si hay un empleado ya creado, el append no va a hacer nada. Así que este método es bastante genérico y bueno para eso. ¿bien? Y luego vamos a tener un segundo método que es el que se va a encargar de poder direccionar las llamadas. Y eso se llama dispatch call. Y va a depender de que esté la instancia creada de call center. ¿Qué es lo que hace primero este método? Verifica si hay empleados disponibles, ¿ya? Es decir, en esta lista, utilizando lista por comprensión, verifica a todos los empleados del atributo employees, que es una lista, siempre y cuando esto sea igual a true, es decir, si están disponibles. ¿ya? En caso de que no haya ningún empleado disponible, entonces va a mandar un mensaje diciendo, oye, todos los empleados están ocupados, porfa, intenta más tarde, y hace un return para cerrar el proceso de interacción con el usuario. En caso de que esto no ocurra, entonces simplemente va a elegir el primer empleado disponible. ¿ya? Y luego de que elige el primer empleado disponible, va a verificar si es que el empleado es un agente. Para eso se utiliza esto, el isInstance. Verificamos si la instancia employee es un agente. Y en caso de que esté disponible el agente, entonces listo, va a hacer el método answerCall. Y en caso de que no esté disponible un agente, sino que esté disponible un manager, lo que va a hacer es que el usuario va a estar en contacto con el manager, verificamos si la instancia pertenece a un manager y luego aplicamos el método escalar. Es decir, el manager va a escalar la llamada hacia el departamento para que puedan ayudar al usuario. Bien, en este caso estaríamos utilizando lo que es el polimorfismo porque estamos pasando lo que son las distintas clases, que en este caso son el agente y el manager, dentro de un método de otra clase y estamos utilizando atributos y métodos de ellos. ¿ya? Así que bueno, en este caso, esas serían nuestras clases. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4. 2 que dependen de employee, que son agente y manager. Y una que se llama call center, que depende de agente manager y también depende de empleado. ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, imaginemos que vamos a inicializar a los distintos objetos. Por ejemplo, no sé, hay un agente que se llama Alice. Como ustedes vieron, necesitamos definir lo que era el employee ID, el salario mensual y también el tipo de llamada que puede contestar. ¿bien? En este caso, Alice, este va a ser su ID y este va a ser su salario mensual y el tipo de llamada que contesta. Después, el agente 2 va a ser Bob, su ID, su salario y su lenguaje que puede contestar. Después tenemos dos managers, tenemos el nombre, fíjense que llamamos la clase manager para crearlos, su ID, su salario y el departamento al que pertenece, billing y technical. Bien, ahí definimos nuestros objetos, nuestras instancias, y luego vamos a inicializar la clase general que se llama call center. Ahora, para poder iniciar el call center necesitamos agregar los empleados, que eso era lo que nos permitía hacer este método addEmployee a la lista vacía employees. Bueno, entonces inicializamos la clase, no necesitamos ningún atributo particular y después agregamos los distintos empleados, el agente 1, 2 y así. También hubiéramos podido hacer esto, ¿no? Dentro de esto, en vez de colocar agente 1, colocamos así, pero bueno, son formas de hacerlo. Entonces, ahora en call center nosotros deberíamos poder tener lo que son los distintos empleados. ¿ya? Como ven aquí, tenemos 4 objetos dentro de la clase y dos de ellos son agentes y dos de los demás son managers. ¿ya? Bueno, y ahora que tenemos los empleados creados dentro del call center de esa clase, ahora sí podemos comenzar a ir haciendo los requerimientos de los usuarios. Entonces, imaginemos que empezamos con la primera llamada
Entonces, nada, la primera llamada llega y listo, Alice va a estar accediendo a esa llamada. ¿Por qué? Porque es el primer agente disponible, que es lo que se verifica aquí. Primero se verifica si hay empleados disponibles, obviamente sí hay, porque todos están con esta variable que se llama isAvailableTrue, y por eso van a estar disponibles. Entonces esto no se va a ejecutar. Va a elegir el primer empleado que encuentre, en este caso va a ser Alice, porque es el primero que aparece en el alfabético, y después va a verificar si es agente y va a utilizar el método answerCall, que es un método propio de agentes. ¿Ya? Entonces venimos acá, dispatch, bien. Luego en la segunda va a elegir al segundo agente disponible, entonces va a ejecutarse y en este caso va a ser Bob el que va a estar respondiendo. Cuando ya utilizamos por tercera vez el dispatch call, ya no va a haber ningún agente disponible, sino que va a haber manager disponibles. Entonces en ese caso, fíjense que ahora el mensaje es distinto. Es un manager que se llama Charlie, está escalando la llamada al departamento de bailing. Y lo mismo pasa cuando hacemos la cuarta llamada. ¿Ya? Les dice, bien, ahora ya no hay ninguno de los tres anteriores disponibles. Ahora entonces el otro manager es el que va a estar disponible. Y dice, bueno, el manager David está escalando la llamada al departamento de técnica. Y finalmente cuando ya no hay ningún agente disponible, ni un manager ni un agente, entonces lo que hacemos es mandar un mensaje diciendo, oye, usuario, todos los empleados están ocupados, porfa intenta más tarde. ¿Ya? Y en ese caso, ahí tendríamos un ejemplo aplicado de lo que sería lo que es gerencia, polimorfismo, atributos, encapsulamiento, entre otras cosas. Bien, así que bueno, esa sería un poco la idea de este ejemplo. En particular aquí lo que tenemos es la clase empleado, que es la clase principal, después la clase agente y manager, que son los que van a heredar los atributos de la clase empleado, y después tenemos una clase que se llama centro de llamadas, que es la que tiene las instancias de los distintos empleados. Como se dieron cuenta, cada empleado tiene sus propiedades, como el nombre, el ID y el salario, y también tienen sus propios métodos. En el caso de lo que eran los agentes y en el caso de lo que eran managers, tenían sus propios métodos. Por otro lado, la clase call center tiene su propio método que se llama addEmployee, que permite agregar a la lista de espera los empleados, y además un método que se llama dispatch call, que básicamente es va a mandar la llamada hacia el primer agente que tenga disponible y luego va a buscar los managers. Si es que no hay ningún agente, en caso contrario que esté colapsado el call center, va a mandar un mensaje alerta diciendo, no sé, todos los empleados están ocupados, intenta estar. Bien, así que con eso terminamos lo que es la parte de herencia. Espero que haya sido claro. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Esté muy bien, hasta la próxima.